Hola, esto es Crisis en el Aire. Bienvenidos al episodio 193. Hoy comienza nuestra sexta temporada. Este podcast es producido por la revista Crisis. Todos los sábados a la mañana te invitamos a tirar del hilo de la coyuntura. Cada semana elegimos 3 temas, resumimos la información relevante y compartimos un análisis crítico. Hoy, el mapa político de la criptoestafa, el 8M antifascista y las vaquitas se van de pie. No, digo, porque la realidad es, si vos vas al casino y perdés plata, digo, ¿cuál es el reclamo? Si vos sabías que, digamos, tenía esas características. Yo no lo promocioné. Lo difundí. Si somos putas, si somos tortilleras, las guerrilleras son nuestras compañeras. Se conoció esta mañana un decreto que rehabilita la exportación de ganado en pie. La exportación de ganado en pie está prohibida desde hace muchos años, desde los años 70, si no entiendo mal. Comenzamos con el principal escándalo del verano, la gran estafa de Javier Milei, que estalló a mediados de febrero, pero aún sigue dando que hablar. El 14 de febrero, a las 7 de la tarde, el presidente argentino Javier Milei publicó un tuit y posteó en Instagram un mensaje que desató el mayor escándalo de su gestión al día de hoy. Una estafa evidente, de consecuencias políticas imprevisibles, encendió todas las alarmas y puso al gobierno contra las cuerdas. El primer tema de Crisis en el Aire es el criptofraude protagonizado por la máxima autoridad política, justo en el terruño financiero y digital del cual es nativa la ultraderecha. Tal como veremos, la operación orquestada en torno a la moneda Libra dejó un tendal de embaucados, algunos de los cuales se están litigando en distintas jurisdicciones, también muchísimos interrogantes sobre el entramado internacional que está detrás y uno fundamental vinculado con el financiamiento de la política libertaria, ahora que son gobierno. Bien, Nati, vamos a una breve cronología a modo de refresh. Esto, como bien decías, aconteció, el punto inicial aconteció el 14 de febrero y durante todos estos días, semanas, no ha hecho más que, ventilarse, profundizarse, y la gran pregunta es a dónde termina esto, ¿no? Segundos después del tuit presidencial que mencionabas del 14 de febrero, que además quedó fijado, esto es un dato importante, cosa que nunca había hecho él antes, miles de personas se sintieron confiadas e invirtieron dinero comprando el flamante token, que es el instrumento concreto que promocionaron ahí, el proyecto le llaman ellos, de criptomoneda. Esa afluencia permitió que aumentaran rápidamente el valor del proyecto de Libra. Entonces muy rápido sobrevino el fraude, técnicamente conocido como rug pull, que significa tirar de la alfombra, y es una metáfora para referirse a lo que sucede cuando unos pocos poseedores de la mayoría de los activos de esa moneda, que se llaman insiders, porque además tienen información privilegiada sobre cuándo se lanza, cómo y demás, deciden, una vez que sube el precio, vender rápido sus activos, sus posiciones, para obtener una ganancia extraordinaria. O sea, cuando se lanza la moneda, cada uno de las partes, digamos, de este proyecto vale muy poco, vale cerca de cero. Cuando empieza a circular, a propósito del apoyo de Milei, sube muy rápidamente, creo que subió por encima del $5 cada uno. Era minuto a minuto, ¿no? Que iba... Sí, y ellos deciden, cuando ven que hay un tope, deciden vender, y ahí entonces se hacen la ganancia extraordinaria, pero lo que sucede con esto es que al vender cae rápidamente el valor del proyecto, porque precisamente se nota que fue para hacer una ganancia extraordinaria. Más de 10.000 inversores vieron cómo entonces se fumaban unos 250 millones de dólares, según dijo la firma de análisis de blockchain Nansen. Recién entonces, cuando ya era la medianoche y Libra había pasado a mejor vida, Milei eliminó su tweet y salió a dar unas frágiles explicaciones de por qué lo había hecho, ¿no? Porque había primero promocionado y después retirado su apoyo. Lo importante a remarcar en todo esto es la conexión internacional de este fraude. En esa trama oscura aparece en el centro un empresario joven de origen estadounidense que el pasado 30 de enero se había reunido con una selfie incluida con el presidente Milei, que en ese momento publicó en X, en su cuenta,
un mensaje que decía una muy interesante charla con el empresario Hayden Mark Davis, y como decía antes, estaba la flamante selfie. Este muchacho, Davis, es el director de la firma Kelsier Ventures, una empresa familiar, integrada también, fundada por su padre, Thomas Davis, y integrada por sus hermanos Scotland Davis y Gideon Davis. Un portal chino especializado en temas criptos, se llama Blockbits, reveló el pasado de este clan, sobre todo del papá, que está vinculado a estafas de distinto tipo, y también dio a conocer las conexiones que tiene la familia Davis con la familia presidencial norteamericana de Donald Trump, e incluso la participación reciente de la empresa en el lanzamiento de otras criptomonedas que terminaron en estafas semejantes, ¿no? Entre ellas la meme coin de Melania Trump, que se llama, ¿cómo se llama? Peso Melania. Sí, Melania. Claro, pero con el simbolito del sí, así como del Libra dinero. se llama peso Libra, que se llama Peso Melania. Melania Trump, que es la esposa, ¿no? Exacto. De Donald Trump. Y también se supo que Hayden anduvo por la Patagonia con un personaje que se llama Glyn Heard, un empresario cercano a Trump, y que estaba interesado especialmente por invertir en vaca muerta. Bueno, le preguntamos, hecho este resumen rápido, le preguntamos a Emilce Garzón, que es periodista especializada en tecnología, cuál fue la reacción dentro del ecosistema cripto nacional ante el escándalo que generó esta estafa. Y nos contó lo siguiente. En el ecosistema cripto no cayó para nada bien, porque hace años que se viene trabajando en esa industria, con sus pros y con sus contras. Que yo esté diciendo que hace años que se viene trabajando, no quiere decir que todo lo que se hizo fue de la mejor forma posible. Hay mucha gente que tiene excelentes intenciones en ese ecosistema para desarrollar, incluir a más personas, y hay otra parte que no, que de hecho veía como, bueno, y este fue el término, ¿no? Que se jodan, ¿para qué se meten en Libra si ya saben en qué se meten? Bueno, esa mirada existe dentro del ecosistema cripto, y ahí es donde siempre hay que mirar a sus líderes. Dicho eso, en líneas generales cayó mal porque el mundo cripto y blockchain no es algo que se comprenda con facilidad. Este escándalo llevó a hablar de criptoestafa, que la palabra cripto esté vinculada con estafas. Si bien ya generaba dudas, al aparecer este escándalo empeoró la situación en cuanto a la percepción general del público, en general en Argentina, y lo que hace es alejar a las personas a que se inserten en ese ambiente. Por otro lado, respecto a meme coins, quienes ya el nombre meme coin nos puede dar unos indicios, pero al ser promovida esta meme coin Libra para invertir en algo serio, como lo es las pymes argentinas como forma de financiamiento, y nunca aclararse que se trataba de una meme coin y que lo haga un presidente, hace que personas que no están vinculadas con el asunto tal vez duden y quieran poner su dinero. Y el otro gran impacto que generó fue el de poner a la Argentina en un lugar incómodo, donde el representante del país, una vez más, no nos deja en una buena posición, habiendo tantos profesionales en distintas industrias, y ha generado dudas respecto a su gestión. Escuchamos a Emilce Garzón, especialista en tecnología. Ahora vamos a seguir con la trama, sobre todo con el mapa de actores. Davis, este joven que está en el centro de la cuestión, joven estadounidense, el famoso pibe que está con ese buzo fornido, se quedó con al menos 120 millones de dólares y declaró en un mensaje claro a la Casa Rosada que esperaba órdenes sobre qué hacer con ese dinero. Esto fue horas posteriores a que se desatara el escándalo. El gobierno salió al otro día a despegarse de Davis, diciendo que no tenía nada que ver con ellos, con la compañía familiar que tiene, y que alguna vez había sido presentado por una empresa llamada Keep Protocol, como socio en el proyecto Viva la Libertad. Esta firma, y este dato es importante, sumar, Keep Protocol pertenece a un singapurense llamado Julian P., quien ya se había reunido con Milei en un mega evento en el Hotel Libertador el año pasado. Sin embargo,
Acto seguido al comunicado presidencial que intentaba despegarse de Davis, Keep Protocol publicó un mensaje, a su vez desligándose por completo de Libra, y dijo dos cosas que nos parecen claves. Una, que la responsabilidad corría por cuenta exclusiva de la familia Davis, y que esta compañía, tenía previsto girarle tokens a una fundación argentina, pero no la nombró. Hasta acá la pata internacional, la más poderosa y la que se quedó con la papota. Vamos a la conexión local. Allí aparece un nombre protagónico, Mauricio Novelli, fundador de N&W Professional Traders, un espacio de formación financiera que oficiaba como el principal articulador entre el presidente y Criptolandia. Lo importante a señalar es que los influencers libertarios Agustín Laje y Emanuel Danan, así como el propio Milei, forman parte del staff de profesores de esta academia que dirige Novelli. Aunque fuentes cercanas que estudiaron allí aseguran que apenas grabaron una clase. Lo importante era que figurara el nombre. ¿Por qué ponemos el acento en estos influencers? Porque Laje preside la Fundación Faro, que es la ONG libertaria que responde a Karina Milei y que es coordinada por Francisco Caputo, el hermano mayor del asesor presidencial Santiago. Y esta fundación, Faro, se encarga de recaudar la guita para la campaña de este año. O sea que es muy posible que esa fundación a la cual le iban a enviar los tokens de la operación Libra iban hacia la Fundación Faro, sería. Esa es la principal sospecha. Novelli, este personaje argentino, ya había cometido otras travesuras fraudulentas con el presidente Milei. De hecho, están registradas al menos 8 visitas suyas a la Casa Rosadas autorizadas por el jefe, que es Karina Milei, la hermana del presidente. Le preguntamos a la periodista y compañera reciente del colectivo de la revista Crisis, Lucía Cholaquian Herrera, que estuvo investigando de cerca el tema, qué rol tiene la hermanísima en este esquema, y nos mandó este audio que compartimos con ustedes. El 18 de febrero, unos días después de que explotara el escándalo, la noticia fue que Hayden Davis había dicho que él controlaba a Milei a través de pagos a su hermana Karina. Esto la puso a Karina en el centro del escándalo, en el pico del rating, ¿no? Porque el cargo de Karina Milei en lo formal es ser la secretaria general de presidencia, pero está claro que ella es mucho más que eso, es el filtro absoluto de la agenda de Javier Milei. No hay llegar a Javier Milei sin pasar por Karina. Juan Carlos Pallarols, un platero, artista internacional, súper reconocido, argentino, que además hace los bastones presidenciales, había contado en la televisión que hace un tiempo quiso invitar a Javier Milei a cenar y que él lo derivó a Karina. Charlaron, pusieron una fecha y después ella planteó el tema del cobro. $2.000 le pidió, contó Pallarols, e incluyó los datos de la cuenta donde hacer el depósito. Igual, más allá de anécdotas aisladas, el comentario de Davis hizo que muchos pusieran el foco en el rol de Karina en la telenovela Cripto, ¿no? Y ahí se encontraron reuniones en La Rosada, con Novelli, con Davis, y hasta mensajes donde personas del mundo cripto comentaban los pedidos de Karina. Uno incluso decía que para reunir a Milei con Vitalik Buterin, que es el cofundador de Ethereum y es una estrella absoluta en el mundo cripto, había que pasar sí o sí por ella o por Novelli. Desde ese día hasta hoy hay un punto donde el CryptoGate entra en un terreno pantanoso y después se frena. Es cuando aparece Karina Milei. No es la primera vez que pasa esto en un conflicto alrededor del presidente, pero sí es la primera vez quizás donde ella, y no un grupo más grande de personajes, significa una gran incógnita. Las personas que los conocen mucho a los dos dicen frases como que ningún negocio se cierra sin el aval de Karina, que todo el mundo sabe que a ella le gusta la plata, que tener efectivo hace que hacer política sea más fácil. Algunos incluso dicen que hasta ella creyó que la cuestión de Libra sería un negocio redituable y pensó que quizás pasaría desapercibido. A la par, juran y perjuran que Javier Milei nunca se hubiera metido en algo así, de haber conocido los detalles, pero que confiaba ciegamente en lo que hubiera arreglado Karina, que más allá de cómo financiar la política, siempre está pensando en el futuro de los dos. Y hasta esta semana, cuando 2 diputados de la coalición cívica la denunciaron a ella por, cito, cohecho, tráfico de influencias e infringir la ley de ética pública, que sería la traducción leguleya de haber recibido sobornos estando en su cargo, Karina ni siquiera era mencionada en la cuestión judicial post-Libra. Siempre era su hermano, el presidente.
Hasta esta semana los argentinos metidos en el escándalo se mencionaban entre sí, pero nadie decía el nombre de Karina. Aunque esté en los registros de ingresos a la Rosada, sea la que haya recibido muchas de esas reuniones, que esté en los mensajes de los criptobros y en la boca de cualquier persona que hable off the record de este tema. Por lo bajo subyace una certeza que es una verdad casi inapelable. Lo último que haría Javier Milei sería perjudicar a su hermana. Mencionemos que Santi Siri, que es especialista en cripto, declaró que él había intentado reunir a Milei con el desarrollador ruso Vitalik Buterin, que es cofundador de blockchain Ethereum, y él lo que contó, Santi Siri, es que primero fue derivado a Karina y que luego fue derivado por el jefe, por ella, por Karina, a Mauricio Novelli. O sea, evidentemente Novelli tiene poder en esta escena. Está en el centro de la cuestión, a pesar de lo que dicen. Exacto. Mientras esto sucede, proliferan las denuncias judiciales en Buenos Aires y en Estados Unidos. Y se suma además que expertos en la materia comenzaron a detectar movimientos bien enigmáticos durante los primeros días de marzo, cuando bajó un poco la espuma. Una de las billeteras del equipo asociado al lanzamiento de Libra movió, por ejemplo, o sea, para tener una idea, ¿no?, de lo que va asomando, una de las billeteras del equipo asociado al lanzamiento de Libra movió $4,5 millones a otra billetera sin que pueda interpretarse la intención de ese movimiento. Esos son Davis, es el grupo de Davis que tiene lo que dijo, la cantidad de plata, y está viendo qué hacer con eso. Exacto. Por otro lado, por ejemplo, compraron una meme coin por $2,76 millones y la vendieron a $24,000. O sea, un pésimo negocio. Malísimo negocio. Fernando Molina, que es ingeniero y es miembro de la plataforma Blockworks, que es especializada en estos temas, nos dijo que esta suele ser una práctica normal de lavado de dinero en hackeos o en pump and dump. Parece que se invierte mucho dinero en una meme coin de poca monta, se vende los tokens a precio regalado, a pesar de haber invertido mucho, porque antes, y acá es donde está la trampa, otras billeteras de la propia empresa ya cuentan con activos ahí, y entonces reciben como ganancia lo que pierde la otra. Así es como se lava la guita en Criptolandia. Claro, como decía Milce, aunque Milei no haya promocionado Libra como una meme coin, en la práctica fue una. El supuesto proyecto económico que apoyaba jamás despegó. Para Fernando Molina, en todo ciclo cripto hay algún nuevo objeto brillante que se destaca, que siempre sobresale y hace ruido. En este momento son las meme coins, sobre todo a partir de que Donald Trump lo hizo. Pero otros productos del universo cripto que pronto pasaron a la moda fueron las ofertas públicas de monedas, las ICO o ICO, las finanzas descentralizadas, las DeFi, y los tokens de obras de arte, las NFT. Quizás el escándalo argentino desencadene un fin de ciclo para las meme coin en todo el mundo. Esto es una hipótesis que habrá que ver si se consolida, pero es importante plantearla. Como lo resumió el propio Hayden Davis en una entrevista sin cassette, esto se trata de un casino no regulado en el que siempre ganan los mismos. En esa charla de Davis con un periodista especializado, él explicó la mecánica que se reitera ante cada salida de una nueva cripto. Citamos textual: la gente pone dinero, los insiders, que son personas con información privilegiada, saben sobre ella, se destruye y se trata de quién pierde el último. Son un juego de la silla. Entonces, las meme coins definitivas son instrumentos de explotación financiera, usualmente motorizados por influencers, desarrolladores anónimos y exchanges, también presidentes de la nación, ahora vemos, a expensas de inversores más pequeños. Como en casi todos los temas, Milei parece copiar a Trump también en la promoción de las cripto, como una esfera financiera al margen de toda regulación estatal. No obstante, en su primer movimiento en este sentido se la puso en la pera. El lanzamiento, como venimos diciendo, fue una estafa clásica que tiene réplicas que todavía están desarrollándose. Pese a todo, de esto estamos seguros, la ultraderecha seguirá experimentando la potencia destituyente del mundo cripto. La pregunta, ya más compleja, es si las personas del común variarán su interés, porque ahora se puso en evidencia que el mundo cripto es un casino no regulado, o si por el contrario se meterán más a fondo todavía. En este sentido, Gerardo Pisarello, diputado catalán en el Congreso Español, aunque su origen es tucumano y es un amigazo de la casa, presentó una denuncia en este país, en España. Le pedimos un análisis del caso y esto fue lo que nos dijo.
Bueno, nosotros decidimos presentar una denuncia ante la Fiscalía Española en el momento en que tenemos conocimiento de que el principal socio de Javier Milei en la operación con Libra, el señor Hayden Mark Davis, estaría residiendo en España, concretamente en Cataluña. No solo él, sino también su familia. Siendo esto así, la Audiencia Nacional Española y la propia Fiscalía Europea se convierten en inmediatamente competentes para investigar la posible comisión de un delito de estafa, de un delito de alteración de precios en el mercado de valores o de un delito contra la seguridad financiera. Vamos a ver qué es lo que da de sí esta denuncia, pero hay que tener presente que se trata de un caso inédito, porque no estamos frente a las clásicas operaciones con criptomonedas que tienen unas reglas determinadas, sino entre un modus operandi muy singular, donde los impulsores de estas meme monedas lo que hacen es utilizar al jefe del Poder Ejecutivo para difundir información falsa, en este caso, ¿no?, cuando Milei dice que promover esta moneda beneficiará a las pequeñas y medianas empresas, que permite que esos impulsores originarios puedan, digamos, ganar millones en muy pocos minutos en detrimento de muchos otros inversores, ¿no? Esto en realidad lo que estaría indicando es una nueva mutación en el funcionamiento del capitalismo contemporáneo como tal, ¿no? Del capitalismo digital, o de lo que ahora algunos autores como Yanis Varoufakis, el economista griego, llaman esta nueva forma de tecno-feudalismo, ¿no? Donde se producen procesos de despojo y de acumulación de capitales, utilizando de manera fraudulenta las posibilidades que brinda la digitalización de determinados intercambios financieros. Sin duda uno podría encontrarse ante la paradoja de que estos nuevos personajes, estos nuevos aventureros, estos nuevos oligarcas, o estos pequeños señores feudales, o estos arribistas con competencias digitales hacen es actuar, digamos, como antisistemas, pero favoreciendo nuevas formas capitalistas de acumulación, ¿no? Entonces ya digo, veremos. Yo creo que vale la pena, en cualquier caso, impulsar este tipo de medidas de litigio estratégico, porque a los poderosos del mundo y el poder concentrado económico y financiero le gusta mucho llenarse la boca con la importancia de la legalidad, pero normalmente estos poderes concentrados son los primeros en vulnerarlas. Y entonces es ponerlo ante su espejo. La Unión Europea hace tiempo que viene trabajando en la línea de obligar a los estados a que regulen, ¿no?, delitos, digamos, de blanqueo de capitales o delitos financieros cometidos a través de medios electrónicos y a través de entornos digitales. Pues bien, operaciones como las que involucran a Javier Milei, a su hermana y a estos señores, a toda la familia Davis, que ya tiene un prontuario en este sentido, porque el padre de la familia ya fue condenado por estafa en los Estados Unidos, bueno, ofrece la oportunidad de poner ante el espejo una forma, digamos, de actuar en el capitalismo contemporáneo, que ya digo, no solamente supone el saqueo, digamos, de los ahorros de cientos de miles de personas, sino que comporta, digamos, una amenaza para el funcionamiento de un cierto tipo de capitalismo convencional. Bien, lo escuchábamos a Gerardo Pisarello, que como decías, Juan, es un gran amigo y que estamos en condiciones quizás de anunciar que va a estar presente en la presentación del número de la revista que está saliendo. Digamos, de paso, que esto que estamos contando acá también forma parte de un informe publicado, escrito por el equipo de investigación política de la revista Crisis, que forma parte del número que ayer o antes de ayer hicimos entrar en imprenta. Un trabajo colectivo de largo y muy interesante. Así que ya... ¿Número 66? Número 66, el primero del año 2025, que es el 15º año de la revista. Estamos cumpliendo 15 años. Así que invitamos de paso a suscribirse, ¿no? Y a buscarla a todos los oyentes y las oyentes, que viene un numerazo, la verdad. Como decíamos, hay este informe
forma parte de este ejemplar, de este número de la revista. Y para finalizar, si les parece este tema, el primer tema de nuestro podcast de hoy, hagamos 2 o 3 comentarios rápidos sobre los efectos políticos de esto. La primera pregunta que quedó sobre la mesa durante todo este tiempo, a partir además de cómo Javier Milei explicó su participación bastante turbia en este acontecimiento, es si en realidad el presidente tenía efectivamente un proyecto financiero de, como él explicó, generar un instrumento que le permitiera darle crédito a los emprendedores del sector tecnológico que supuestamente, como están en negro, no acceden al crédito, y esto era una forma de hacerlo y entonces salió mal. Esa es una de las explicaciones, un poco la que él dio. Bueno, yo no conocía bien, salió mal, qué sé yo, pero yo tuve una buena intención. O si en realidad la estafa estaba prevista, incluso incluida al gobierno como parte fundamental de esa estafa desde un inicio, y en realidad el objetivo era esquilmar como hicieron a esa cantidad, esa manada de inversores incautos que entraron como, ¿cómo dice? Como caballos. Como caballos. Entraron como caballos. Bueno, esa es la pregunta que hay. La verdad es que cualquiera de las dos respuestas es bastante compleja. Si es lo primero, si Milei lo cagaron, digamos, bueno, estamos ante un caso de estupidez presidencial, creo yo, de la dimensión de Vicentín, por ejemplo. Totalmente. De lo que hizo Alberto Fernández con Vicentín, que se metió también adelante y después dijo, no, yo no sabía que iba a pasar esto. Bueno, sería un caso similar. Si es lo segundo, o sea, si efectivamente Milei y el gobierno participaron de la estafa, va a haber responsabilidades penales agravadas además por el hecho de ser la máxima autoridad estatal. Esto es lo que está en juego ahora, un poco ya lo contábamos antes. En Argentina hay varias causas, en Estados Unidos hay varias causas, en España, como acabamos de escuchar, Gerardo Pisarello presentó una causa. Vamos a ver qué pasa con todo eso. El otro día hablaba con un amigo periodista que me decía, la verdad es que Milei salió como perfumo de esta, con la cabeza levantada, pecho erguido. Bueno, vamos a ver, puede ser que sea así. Es verdad que por ahora cambió de tema y demás, pero como decimos, estos efectos van a seguir funcionando. De hecho, Carlos Pañi publicó ayer, el jueves, en La Nación, su editorial, en donde dijo una cosa bien interesante, que es que la gente estafada en Estados Unidos que está presentando causa podría argumentar que como Milei impulsó la criptomoneda, los que lo tienen que reparar a ellos, que perdieron plata, es el Tesoro argentino, es el Estado argentino. Claro. Porque es el presidente de la nación. Bueno, esto va a seguir repercutiendo, va a tener su... Ahora, terminemos con una reflexión más. Más allá de todo del caso en sí, de la cuestión penal y demás, hay un tema que apareció con todo, de la peor manera, con este caso también. Como decíamos, la Fundación Faro, el financiamiento de la política libertaria, el financiamiento de la antipolítica, sí, ¿no? Y más que nada en un año electoral. Estamos en el año, empieza el año electoral, elecciones de medio término claves para la estabilización del gobierno, una fuerza, la Libertad Avanza, además, que es nueva y que tiene que generar un esquema. Este año va a generar un esquema de sustentación, que tiene que ver por un lado con la construcción del partido de la Libertad Avanza, encabezado por Karina Milei, y tiene que ver con cómo financia una campaña electoral que, como sabemos, cuesta millones y millones de dólares para hacer una campaña a nivel nacional, sí, como la que tienen que hacer. Es una fuerza nueva que está generando su estructura, que viene de haber participado en una elección nacional bancada por sus enemigos. Por las fuerzas tradicionales. Primero por Massa, que lo financió y le dio estructura para que saliera segundo en lugar de Macri. Prefería Massa enfrentarse con Milei en vez de con Macri, y después, cuando pasaron a la segunda vuelta y Macri se quedó afuera, acudió corriendo a ayudarlo también a Milei para que le gane a Massa en el balotaje. Bueno, la gran pregunta es cómo está construyendo los libertarios esta estructura, y entonces lo que aparece es si esto que pasó, si todas estas manganetas no son parte de del tipo de esquema, una forma de recaudación. Una forma de recaudación, y por lo tanto me parece que nos pone alertas frente a lo que va a pasar todo este año y cómo hacemos para investigar y para ver este tipo de fraudes que seguramente se van a repetir. El segundo tema de la semana es la protesta feminista que copará las calles de todo el país, como sucedió el 1F.
Mañana es 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y como cada año se convoca a movilizaciones masivas en casi todos los rincones del país. En la ciudad de Buenos Aires la marcha va a partir desde el Congreso Nacional hacia Plaza de Mayo, donde todos sabemos está la Casa Rosada. En esta oportunidad la consigna que aglutina es esta: paro internacional, transfeminista, antifascista, antirracista, anticapitalista y antipatriarcal. La protesta va a tener como destinatario principal al gobierno de ultraderecha, que está desplegando una ofensiva brutal contra las conquistas y la existencia misma de este enorme movimiento feminista argentino. Así que para nuestro segundo tema en Crisis en el Aire vamos a sumergirnos en el debate y en los dilemas organizativos de un acontecimiento que consideramos clave. No está de más recordar, primero, por qué en todo el mundo se celebra cada 8 de marzo el Día de la Mujer, además de que se van incorporando como las luchas de nuestros tiempos. Preguntarnos un poco qué pasaba en 1911 en Nueva York. Recordemos, fue una fábrica de blusas que ardió y que debido a las malas condiciones de laburo y a la superexplotación a la que estaban sometidas las obreras, murieron 150 mujeres. La indignación por eso que pasó fue el combustible para una marcha multitudinaria a los pocos días en Broadway, y ese movimiento anarquista luego también se le sumó también la Internacional Socialista y propusieron recordar la fecha a nivel internacional para gritar que la vida vale muchísimo, muchísimo más que la propiedad privada y las ganancias. Entonces, ese grito hoy vuelve a salir desde las entrañas y se suman otros gritos más que se reivindican y que vamos a ver ahora en los próximos minutos. Pero volvamos entonces a esta gran marcha de mañana. Vamos a escuchar a una de sus organizadoras, a Georgina Orellano, que es secretaria general de AMAR, el Sindicato de Trabajadoras Sexuales, y ella nos cuenta un poco cómo viene la mano entonces para el 8 de marzo. Intentando replicar el esquema de la organización de lo que fue la marcha multitudinaria del 1 de febrero y recreando nuevas prácticas que se salgan por fuera de las políticas tradicionales y situaciones que han generado muchísimo malestar, incomodidad en las anteriores asambleas de cara al 8M, es que se consensuó que no haya escenario para poder poner en el centro el protagonismo de muchas vidas, de muchos sujetos, incluso de sujetos que están en los márgenes y no se sienten representadas por la política tradicional, y eso tiene que ver un poco en el reflejo de la crisis de representación política que atravesamos como sociedad y como país. Después tampoco que haya documento, porque también hay una discusión y un debate que habilitó a poder darle un lugar a una incomodidad que se arrastraba hace muchos años, y una pregunta que es: ¿a quién le estamos hablando cuando hacemos documentos de 17, 18 páginas que no logran poder coordinar una agenda diversa y que después esa agenda tenga continuidad en las luchas de los feminismos populares? La escuchábamos a Georgina Orellano, como decíamos, una de las organizadoras de la marcha de mañana, hablar precisamente de una de las cuestiones que más están en el centro este año, que es la pauperización, ¿no? La precariedad de la vida. Y precisamente en estos días se conocieron 2 estudios que arrojan cifras bien preocupantes sobre este problema de la precarización de las condiciones de reproducción de la vida de las mujeres y de las disidencias sexuales. Uno fue nos fue enviado, agradecemos al Observatorio de Género del Centro de Economía Política Argentina, CEPA, el otro también lo publicó el CELS esta semana. Vamos con el primero, que aborda varias cuestiones y vamos a mencionar solo algunas. El estudio está bien interesante, recomendamos que lo busquen. Lo primero que concluyen es que hay una doble vía bien marcada. Por un lado, la feminización de la pobreza y por otro, la masculinización de la riqueza, que se intensifican cada vez más en los últimos años. Lo primero, si observamos la 10ª parte de la población con ingresos más bajos, vemos que el 61,4% son mujeres. Esto le llamamos feminización de la pobreza. En los sectores con peores sueldos y mayor precarización, la presencia de mujeres es mucho mayor. Dentro del grupo de trabajo en casas particulares, por ejemplo, de trabajadoras en casas particulares, por ejemplo, representan el 95,2% del total. Bueno, en la vereda de enfrente vemos a los empleos que cuentan con los mejores salarios, como industria y minería, por ejemplo, podríamos decir también los aceiteros, que son amigos,
donde las mujeres apenas representan el 25,5% y el 9,4% respectivamente, refiriéndose a la industria y a la minería. Eso es lo que da cuenta de una masculinización de la riqueza que se completa con un dato más. Si nos asomamos a las declaraciones juradas del impuesto a las ganancias y el impuesto a los bienes personales, podemos ver que en 2022, sobre el valor total de los bienes declarados, el 70,9% correspondían a varones y las mujeres poseían apenas el 29,1% restante. Bueno, es que obviamente en los sectores más pudientes de la sociedad, la mayoría, enorme mayoría, 7 de cada 10 son hombres, varones. Los otros datos que nos dan cuenta de cómo se pauperizaron las condiciones materiales de la vida son ofrecidos por el cuarto monitoreo de la cocina de los cuidados, que es un proyecto del CELS, del Centro de Estudios Legales y Sociales, que como decíamos salió también esta semana. Allí se indica que la brecha de ingresos de ocupación entre varones y mujeres es la más alta de los últimos 6 años. En 12 meses creció del 21 al 26,3%, ¿no? La brecha que separa los ingresos de los varones respecto a las mujeres. Sí, Mario, y otras formas de retroceso durante este tiempo tuvieron que ver con el recorte en programas destinados a combatir las violencias por motivos de género. Los fondos destinados al patrocinio jurídico a víctimas de abuso sexual fueron recortados a 0. Las partidas dedicadas a las víctimas de trata se redujeron un 87,7% interanual. Y lo mismo sucedió con el programa Acompañar. Y además, sumemos, la línea 144 sufrió un recorte del 61,1% y la ley Brisa de 1,7%. A esto se agrega que la salida de Argentina de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, tiene consecuencias que repercuten en la población. Un ejemplo claro, se pierde el acceso a financiamiento que abarata los costos para los tratamientos para el VIH. Y por último, para terminar, en febrero de 2025, hace nada, se modificó la ley de identidad de género y con ello se prohibió de manera explícita cualquier tipo de tratamiento hormonal o intervención quirúrgica en menores de 18 años. En resumen, un retroceso claro en los derechos adquiridos. Bien, y hablamos de estos recortes en programas, como decías vos, Juan, en retrocesos de derechos, y también se van acumulando las tareas de cuidado en las mujeres, ¿no? Toda esta precarización lo que hace es que se sumen horas, por lo general, siempre eso, horas de cuidado que recaen, por lo general, en las mujeres de cada hogar. Pero para tomar un poco de dimensión de qué pasa con esto y cómo se vive en los territorios y por fuera de Buenos Aires también, vayamos a Tartagal, en la provincia de Salta, porque en el NOA es donde existen los mayores índices de pobreza y además Salta es una provincia donde, por ejemplo, la ESI ha sido fuertemente atacada. Así que fuimos allá y hablamos con Araceli Gorgal, que es médica residente de medicina comunitaria del Hospital de Tartagal, para que nos contara ella desde ahí, desde la trinchera, digamos, cómo se viene viviendo en los últimos tiempos la experiencia y cómo viene precarizándose la vida de las mujeres. Así que vamos a escuchar qué nos cuenta. Me parece que lo más importante que tenemos que entender es que la violencia que se ejerce sobre los cuerpos de las mujeres del norte argentino, en particular del Chaco salteño, que es la zona donde yo trabajo, es una violencia estructural que remonta desde la propia construcción del Estado Nacional argentino y que a lo largo de la historia se ha avanzado y retrocedido un poco más, un poco menos, pero siempre sobre la base de una violencia estructural, sobre la constitución de o reconstitución de algún tipo de derecho. Frente a la embestida que está sufriendo la salud pública a partir de la asunción de Milei, la situación del norte claramente se empeoró porque la estructura provincial no da abasto para cumplir la demanda. Nosotros hoy vemos reducida la entrega a niveles irrisorios y muy pequeños, la entrega de misoprostol para garantizar las interrupciones de embarazo, como los métodos anticonceptivos en general, como la medicación para una correcta gestación en aquellas mujeres que deciden gestar, que es algo básico, que es hierro y ácido fólico, hoy no lo tenemos, con las repercusiones directas sobre la gestación y sobre esa propia mamá. Y nosotros históricamente no superamos en la región del Chaco salteño el 1% de la población cubierta por Papá Nicolau, mucho menos ahora, digamos. Entonces, ahí lo que surgen son dos cosas.
Frente a la ausencia del Estado, por un lado, se refuerza el saber poder médico porque somos los médicos o los profesionales de salud lo que en definitiva, frente a la poco recurso que hay, somos los que construimos nuestros propios criterios y decidimos quién recibe o quién no recibe una pastilla para interrumpir o un método anticonceptivo para planificar y decidir su vida. Es una situación lamentable y es una contradicción tremenda, sobre todo para quienes militamos desde la perspectiva de derechos, desde la perspectiva feminista, que radica en tratar de construir la mayor autonomía con las pacientes. Y bueno, hoy en día, frente al argumento de tenemos esto y tenemos que decidir, bueno, se termina reforzando ese saber poder y perdiendo esa autonomía. Y por otro lado, se habilita un espacio, una vacante, para que muchos otros profesionales de la salud que no miran a la salud desde la misma perspectiva, de esta perspectiva de derechos, vean ante la ausencia del Estado el espacio perfecto para dar lugar a la avaricia y seguir engordando sus bolsillos, cobrando medicaciones, cobrando procedimientos, nosotros estamos en una zona en la que estamos muy lejos de la ciudad, entonces cobrando la entrega de, por ejemplo, muestras de Papá Nicolau. Entonces empieza a aparecer un hueco que da lugar a la microcorrupción hecha salud en el sistema público. Bueno, escuchábamos a Araceli Gorgal, que nos compartía cómo está la situación en esta zona del norte del país, donde se combinan distintos tipos de violencia, las que están inscriptas en las luchas cotidianas de las poblaciones indígenas desde hace mucho tiempo, los ataques de gendarmería en la zona de frontera, ¿no?, que tienen que ver con las economías propias de esta zona, la precarización que provocan este tipo de economía de supervivencias, o sea, muchas capas que se solapan para dejar a la vida rota, ¿no?, que es uno de los elementos que está durante este último año cada vez más fuerte. Viene de antes, obviamente no es de este último año, pero esa idea de vida rota aparece con mucha fuerza en los últimos meses, ¿no? Quiero decir también, estuve en Bariloche en un encuentro organizado de diferentes organismos de derechos humanos, movimientos sociales, bien interesante, organizado por el CELS, y estuvimos también con las comunidades mapuche, que durante estos días, antes de ayer, también están sufriendo desalojos de las comunidades, una ofensiva judicial muy fuerte, y esto que cuenta Araceli Gorgal en el norte se vive de manera muy similar en el sur y en los diferentes territorios del país. Es en esta coyuntura inédita, en el sentido de la agresión, del ataque estatal, ¿no?, por parte de la ultraderecha en el poder, que el feminismo emerge como uno de los enemigos principales de esta ultraderecha, ¿no? Todavía resuenan en los oídos las barbaridades que dijo Milei en Davos, ¿no?, contra la diversidad sexual, pero también, y esto es lo que queremos resaltar acá, resuena la impactante respuesta a esas barbaridades que se gestó el 1 de febrero de este año, cuando salió precisamente el feminismo a la calle a decir, bueno, básicamente con la consigna del antifascismo, ¿no? Le pedimos a la escritora y militante Marta Dillon, también amiga y compañera de esta revista, que nos cuente cuáles son los desafíos que ella y sus compañeras están percibiendo en este proceso de movilización y de organización, y nos envió el siguiente audio que realmente está bien interesante. Yo creo que el 1 de febrero lo que trajo como novedad es que, además de poner los términos antifascista y antirracista, que es y LGBT al mismo tiempo, o sea, salir de un grupo identitario para hacer consignas que convocan a otras luchas, a otras colectivas, cuerpos, existencias, como por ejemplo las personas racializadas, los pueblos originarios, migrantes, etcétera, en el mismo plano de enunciación, y salir de lo identitario para hacer una marcha muy grande por eso mismo, por la forma de convocatoria, y porque además claramente se planteó como más allá de quién convoca en una movilización que era para todos, para todas y para todes.
Me parece que eso le dio una impronta distinta y además sobre todo porque era claramente una marcha opositora, una marcha de puesta de límites, que podríamos pensar una marcha defensiva, pero para mí en el modo de reaccionar y de organizarse muy rápidamente tiene algo de defensa, de acción directa, de la posibilidad de rápidamente salir a poner el límite, bueno, en este caso sobre el discurso de Davos, pero también sobre el corran zurdos después del saludo de hitleriano de Elon Musk y después de todas las bravuconadas del presidente. El desafío para este 8 de marzo, en principio, sería poder salir de la idea insistente de que el 8 de marzo es solamente una fecha de mujeres o de que los feminismos tienen un sujeto pristino que para los sectores más reaccionarios del feminismo son las mujeres nada más, pero para otros sectores o para lo que venimos construyendo, digamos, de manera necesaria, porque tal vez muchos debates se necesitaban dar en ese sentido, era de mujeres, lesbianas, travestis y trans, y afuera quedaban varones cis o trans o gays, etcétera. Parece poca cosa, a mí no me parece poca cosa, me parece que necesitamos movilizaciones grandes y transversales que nos dan a la vez, digamos, una expresión de fuerza frente a un gobierno claramente agresivo, un gobierno que claramente no se puede dialogar porque elige modos fascistas de imponer su poder y de hacer crecer sus bases o consolidar las bases que tiene. Entonces esas marchas transversales donde todos los conflictos pueden ser expresados, que pueden ser masivas, hacen esta demostración de fuerza. Creo que en adelante lo que necesitamos es ver qué pasa en el medio, qué hacemos en el medio, de qué modos la fragmentación de las luchas y de los conflictos no nos convierte la vida en un calendario de movilizaciones, sino que encontremos formas de componernos de manera un poco más inteligente, con alguna inteligencia y amistad política entre distintos conflictos y no depresiva. Y esto lo digo, por ejemplo, ahora se están desalojando los mapuche en el sur, sabemos que hay un montón de órdenes de desalojo, son temas dolorosísimos y a la vez estamos preparando el 8 de marzo, pero hay como una presión muy grande sobre las subjetividades porque todos los días hay noticias destructivas, pero necesitamos ponernos ahora, después de estos actos defensivos pero poderosos, pensar cómo pasar a una posición un poco más agresiva en el sentido de, no es solamente poner un límite, sino querer algo más, algo que podamos alcanzar. Bien, la reflexión de Marta Dillon lo que nos permite es proyectar los desafíos de la movilización feminista hacia el resto de las luchas que se vienen librando en Argentina. Como sabemos, el año pasado fue durísimo en ese sentido y tanto los sindicatos como las organizaciones sociales e incluso el movimiento universitario y los jubilados sufrieron la violencia represiva. Bueno, los jubilados la siguen sufriendo por estos días también, ¿no? Y la prepotencia antidemocrática del gobierno de Milei que avanza. La gran pregunta con la que iniciamos este 2025, después de un diciembre planchado, es ¿cómo se resiste en este escenario nuevo, en este escenario que es desconocido? El feminismo, como vos decías, Mario, produjo un acontecimiento fuerte, impresionante, el 1 de febrero, el 1F, que reaccionó con potencia ante esa línea que siguen tratando de correr. Y entonces este 8 de marzo vuelve a las calles. Obviamente no van a encontrar todas las respuestas, ni no se va a producir ningún milagro, pero las preguntas y los dilemas que se plantean son también nuestros desafíos y están ahí, están vivos y por eso contagian y por eso ahí estaremos entonces en las calles. Recordemos que no va a haber un escenario centralizado ni un documento único porque la idea es que se imponga la multiplicidad de voces, de narrativas, de relatos, de colores. Nos decían las compañeras del colectivo Yo No Fui, con quienes también estuvimos conversando, que hay una crítica fuerte a la representación, no solo de los partidos y los sindicatos, sino también de las propias representaciones que se fueron gestando dentro del feminismo. Por eso se experimenta un esquema distinto al que primó en los anteriores 8 de marzo. Quizás esta capacidad de elaboración autocrítica en el marco de la movilización masiva sea algo que deba extenderse al resto de las organizaciones del campo popular como premisa para recuperar la fuerza genuina de los y las de abajo.
Para terminar el podcast de hoy, inauguramos una nueva sección, La Tangente, una línea de fuga para irnos de este día a día que agobia. Lo que estamos escuchando de fondo es el mercado de Cañuelas, porque vamos a hablar de vacas. 2220. Ahí es donde se venden y se definen precios de referencia del llamado kilo vivo, que repercute en valor de arrendamiento, o sea, la famosa renta de la tierra. Ahí estuvimos con el Rata, Martín Vega, a fines del año pasado para un informe sobre carne vacuna que pueden buscar en la web y fue el último de una saga sobre proteínas en la que elaboramos el año pasado. La noticia de estos días fue el decreto 133 que eliminó la prohibición de exportar ganado en pie. La suspicacia de intereses privados tras la medida no tardó en circular, pero también hay otras lecturas para hacer. Empecemos por la lectura de Matías Longoni, experimentado periodista agropecuario, que a su vez historiza un poco el asunto. El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, festejó como si fuera que inventó la pólvora la derogación de un decreto de 1973 que no se sabe, muchos creen que sí, otros creen que no, si realmente prohibía que la Argentina exporte hacienda en pie. Era una vieja norma que sacó el gobierno de Cámpora y Helbar cuando había un momento de desabastecimiento de hacienda, y lo que prohibía aquel decreto que se derogó ahora es la exportación para faena de animales gordos, de novillos, dice expresamente aquel decreto, que es la categoría más de peso más elevada, los animales castrados de más de 450 kilos. Según otras bibliotecas estaba habilitado, de hecho hubo exportaciones de hacienda, algunas bajo la excusa de que era hacienda para genética, por ejemplo las vacas Holando Argentina que el gobierno de Kirchner envió a Venezuela de Hugo Chávez en 2006-2007, salieron como si fueran para genética para mejorar el rodeo lechero en Venezuela y sin embargo terminaron faenadas esas vacas, así que es bastante dudoso que estuviese prohibido. Lo que sucede aquí es que nadie en la Argentina, en su sano juicio, está pensando demasiado seriamente en hacer ese negocio. Nadie lo ha intentado durante todos estos años, y cuando se intentó, en 2006, justo en marzo de 2006, hubo un intento de exportar 16.000 terneros que iban a ser engordados en Egipto luego para faena, pero eran terneros, no eran novillos. Lo que sucedió en aquel momento es que Guillermo Moreno, exsecretario de Comercio Interior, cuando se estaban por cargar esos terneros en el barco, intervino y lo prohibió de prepo, provocando un severo daño a la empresa que había hecho esa operación. En ese contexto, en la Argentina en los últimos años nadie se animó, por más que estuviese prohibido o no, a exportar hacienda en pie, porque va contra el sentido común por un lado y contra la línea que habían fijado los funcionarios. No hay interés, por un lado porque aquí hay una buena industria frigorífica, hay 400 lugares donde se faenan vacunos, con lo cual tenés para elegir, no es que hay una industria concentrada y monopólica que impone los precios. Entonces, bueno, no necesitas salir a buscar un precio afuera. Y segundo, porque la verdad que es un negocio bastante engorroso, muy particular, que implica acuerdos país-país que no están cerrados. Así que me parece que es una vana ilusión esta que plantea Federico Sturzenegger, que ahora vamos a poder exportar hacienda en pie. Yo quiero verlo, a mí me parece que no va a suceder, y que en todo caso es un elemento más de presión o una banderita más del gobierno para decir estamos desregulando viejas normas que en realidad nadie pensaba en utilizar. Bueno, ahí estaba la lectura de Matías Longoni, y durante estos días la noticia circuló mucho en canales rurales, en streaming de distintos canales a lo largo del país, y un matarife de la carne con el que hablaba me decía que tenía sentimientos encontrados. Me decía que es bueno para el criador porque tiene un mercado más, pero no es bueno para el país. Si vendemos terneros chicos ahora, de acá a 2 años, ¿no nos faltarán novillos?, se preguntaba. Más sufrimiento y menos industria podría ser otra lectura, porque ahora ya no solo sería el camión jaula, sino también los días en barco, con oleaje y condiciones que, si bien están pensadas y trabajadas, significa que los animales atraviesan miles de kilómetros en un feedlot flotante.
La travesía puede durar entre 30 y 45 días. Recordemos que la vaca tiene una larga cadena que comienza con la preñez, son 9 meses, la cría a la que le sigue el engorde, en feedlot o en pastura, y luego está el frigorífico y las carnicerías o los supermercados donde se compra. En esa cadena, la cría es el periodo más largo. Cuando vamos por la ruta y vemos vaquitas, casi seguro es que estén criándose, que es un periodo de año y pico hasta que alguien paga por el ternero destetado. Históricamente fueron el eslabón débil de la cadena, los que menos la veían en el país del asado. Por eso la medida, a pesar de todo, puede ilusionar a muchos productores optimistas del mercado. Escuchemos lo que cuenta Diego de Marco, que cría ganado en el sur de Entre Ríos y también es docente. El mercado internacional de ganado en pie es aproximadamente el 10% del comercio mundial de carne. Todos los grandes jugadores participan. Brasil faena 45 millones y exporta 800.000. México le vende a Estados Unidos 1,3 millones de terneros en pie para su feedlot, digamos. Lo mismo que Canadá. Canadá le vende unas 760.000 cabezas. Más cercano a nosotros, bueno, Uruguay. Uruguay en el año 2024 faenó 2,4 millones de cabezas y unas 350.000 animales en pie, es lo que planea exportar. ¿A dónde? Fundamentalmente a Turquía. Los compran, estos animales, y los distribuye una empresa del Estado en pequeños feedlot para pequeños productores, digamos. Es una oportunidad más. A los criadores le puede traer un beneficio interesante, deberían ser los más beneficiados porque le está poniendo un precio al ternero. Y además también, por ejemplo, es una salida para épocas de sequía. Bueno, los barcos, esto es un tema especial porque son barcos feedlot. Tienen todo un sistema con veterinarios controlados y el tema de bienestar animal porque las organizaciones mundiales hacen mucho hincapié en el transporte animal por las mortandades pasadas que han sido elevadas y hoy ya eso estaría bastante controlado. Pero estos animales están en un feedlot o sea, los criadores los concentran en feedlot de cuarentena y después van siendo, digamos, en la medida que se van llenando los buques, van siendo, digamos, a su lugar de destino, en donde en 30, 40 días, con 1 kilo y pico por día, van comiendo. O sea, con la misma dieta que se le estaba dando en el feedlot de cuarentena. Es un mercado que en definitiva tiene muchas variaciones, muchos problemas, porque es muy fluctuante. Porque hay que ver si cierra el negocio primero. Además, por ejemplo, Turquía tiene una moneda inestable, pero hay otros jugadores que se están sumando ahora, sobre todo especialmente en Israel, o sea, como Israel y Argelia, especialmente con Uruguay, con los cuales ellos ya tienen protocolos sanitarios y empresariales, que es otra de las cosas que faltan acá. Así que por ahora no podemos deportar, como se dice en la jerga, ni un cuerno. Veremos si esto con el futuro cambia. Bueno, ahí está la mirada de un criador con cierta expectativa cauta, podríamos decir. Por las dudas aclaro algo, por si alguien que escucha se lo está preguntando, la diferencia entre ternero y novillo. El ternero todavía está con la vaca, digamos, es bien chiquito, y el novillo ya en Argentina en general son castrados, tienen, digamos, más edad. Bueno, seguimos. Casi todos, salvo los criadores, están en contra de esta novedad. Quizás se podría hacer alguna salvedad con alguna consignataria que esté en el negocio específico. Las consignatarias son como las inmobiliarias del ganado, podríamos decir, ganan un porcentaje por cada venta, por ejemplo, en el mercado de cañuelas. Y ya que De Marco mencionaba Uruguay, subrayar que fue iniciativa del Frente Amplio este tipo de exportación en aquel país que tiene una industria frigorífica muy concentrada, dominada por los gigantes brasileños Minerva y Marfrig. Volviendo a nuestro país, repasemos. Desde los 70 hay más o menos la misma cantidad de vacas en Argentina, con quizás 4 veces más población. La liquidación de ganado vacuno más grande de la historia, o sea, la faena, fue entre dictadura y el alfonsinismo. Implicó en ese momento que la carne valiera 1/5 menos en aquel tiempo. Visto desde hoy, fue asado para ayer y pollo para mañana, si se permite el jueguito de palabras. Sobre eso avanzó la Revolución Verde en los años 90, la soja, entre otras cosas, y los feedlot fueron la clave del desarrollo ganadero desde que el stock bovino se estancó alrededor de las 53 millones de cabezas de ganado en los 90. Hoy, dicen, no entran muchas más vacas en Argentina y la clave pasa por eficientizar la preñez y faenar con más kilos.
El año pasado, la Secretaría de Agricultura y Pesca celebró el récord exportador que nos llevó a niveles de 1967, los años dorados, cuando crecía la cantidad de vacas pastando. El récord convive con el consumo interno en valores mínimos desde por lo menos 1990. Si normalmente el 85% de la carne vacuna se vendía acá, promediando lo de este siglo, ahora ese número descendió a 70%. De las 200.000 toneladas promedio a fines de kirchnerismo que se exportaban, hoy se acercan al 1.000.000, pero desde los frigoríficos dicen estar al 50% de su capacidad. Estos son algunos datos que pueden profundizar quizás en alguno de los informes que dimos durante el año pasado, que creo que resisten al tiempo. Justo fue el año en que por primera vez el pollo superó a la vaca como principal consumo de carne animal. La pregunta por cuál es la ecuación más equilibrada para que morfemos rico y bien cruza distintas cadenas productivas. La pesca, que se vuelca prioritariamente para afuera, volviendo al pescado un bien de lujo. El pollo, que es lo más barato, pero también tiene sus problemas, como se vio hace unos días con los despidos de Granjas Tres Arroyos. El cerdo, como alternativa, también gana lugar en las parrillas, pero aún no hace pie entre el bajo precio que reciben los productores y el relativamente alto que tienen carnicerías, que eligen recuperar por ahí la rentabilidad que dicen perder con los cortes vacunos. También la poca planificación de legumbres para el consumo interno, que explica que los garbanzos o las lentejas a veces estén 2 horas hasta cocinarse, pero ya nos estamos yendo muy por la tangente, me parece. Volviendo a las vacas, fue bastante impresionante ver en este tiempo cómo frigoríficos históricamente dedicados al consumo interno están chochos con sus obras y sus inversiones para exportación, muy preparados. El consorcio ABC, que agrupa a los grandes frigoríficos de este país, se amplió de 8 a 40 en el último tiempo, y que la carne roja se exporte cada vez más y el resto de ofertas de proteína completen la dieta argentina, viene siendo la tendencia a la que ahora se suma esta posibilidad remota de la exportación de ganado en pie, que ya vimos que va a llevar tiempo, que bueno, es remota. Veremos cuánto prende en ese núcleo social del agro, que son los criadores, quienes hacen que circule la guita en varios pueblos del país, obviamente entre otras cosas. Este podcast lo producimos desde el colectivo editorial de Crisis y aparece todos los sábados a la mañana. Hoy escuchamos las voces de Natalia Gelós, Mario Santucho, Juan Pablo Hudson y Nico Perrupato. Yo soy Flor Badaraco. Participó de la elaboración del episodio Facundo Iglesia. La edición es de Alejandro De Masi. Un anuncio parroquial. Ya sale el nuevo número de la revista, el 66. No te lo vamos a spoilear, pero créeme que está imperdible. Entrá a revistacrisis.com.ar y comprá tu ejemplar. O mejor, suscríbete.